Buenas tardes. Hoy en día les vamos a presentar una exposición sobre los plastidios. Somos estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de primer semestre de la Universidad de Córdoba y mi grupo está conformado por Andrés Flores Díaz y mi persona Leonardo Mendoza González. En primer lugar, tenemos que los plastidios son orgánulos celulares eucarióticos propios de las plantas y las algas y su función principal es la producción y almacenamiento de importantes compuestos utilizados por la célula. Pasando a la estructura de estos, nos encontramos una membrana interna y una membrana externa, los cuales cumplen con una función más que todo protectora en los plastidios. Entre estos encontramos un espacio intermembranal, el cual también recibe el nombre de periplastidial. Más adentro encontramos la zona llamada estroma, que es donde se llevan a cabo las reacciones de fijación del CO2, además que contiene lípidos, ribosomas, entre otras sustancias. Encontramos las granas o granum, que son el conjunto de tilacoides. Cada uno de estos individualmente reciben el nombre de tilacoides y son los encargados de absorber los fotones de la luz solar. Dentro de cada uno de estos tilacoides encontramos una parte o un fluido acuoso, el cual recibe el nombre de lumen. Y por último encontramos lo que son las laminillas, que son pliegues membranosos que se ven relacionados con la respiración más que todo. Pasando a la composición de los plastidios, nos encontramos que las membranas se encuentran compuestos por 60% lípidos y 40% proteínas. Los tilacoides a su vez se encuentran compuestos por 30% proteínas, otro 50% de proteínas, 12% de pigmentos carotenoideos y clorofila. Y por último, el estroma se encuentra compuesto por ADN, ribosomas y enzimas. Pasando a la función clave de la fotosíntesis, se nos dice que dióxido de carbono más agua más energía produce carbohidratos y oxígeno. Y ahora nos encontramos los que son los factores que afectan directamente a la fotosíntesis: el agua, la temperatura y la intensidad de la luz. El agua, debido a que la escasez de esta podría afectar el proceso de la fotosíntesis por obvias razones. La poca presencia de esta no dejaría que el proceso se lleve a cabo o que se lleve de una manera poco favorable. También nos encontramos la temperatura, que nos dice que se debe realizar entre 0 grados centígrados y 35 grados centígrados. Pasaríamos a la intensidad de la luz, que nos dice que la intensidad lumínica ayuda o aporta en el proceso de la fotosíntesis. Pasando a las fases, nos encontramos en primer lugar la fase luminosa, que recibe su nombre debido a que necesita de la luz para llevarse a cabo. Aquí es donde la clorofila de las plantas y de las algas capturan la energía luminosa. Esta energía queda atrapada entre los enlaces de la molécula de la clorofila, excitándola, y con esta energía las células fragmentan las moléculas de agua que hay en su interior y se separa en dos componentes, es decir, el hidrógeno y el oxígeno. Las moléculas de agua se unen en pares para formar el oxígeno, que es liberado hacia la atmósfera, es decir, O2, y las de hidrógeno en H2. Forman un gradiente el cual es aprovechado para formar energía química. En esta fase nos encontramos un concepto clave, el cual es fosforilación, que es cuando la energía lumínica se excita y desplaza electrones de la clorofila y otros pigmentos presentes en las plantas, algas y cianobacterias, que es cuando la energía asociada con los electrones excitados se almacena en el ATP, un proceso que produce más moléculas de este tipo a partir de ADP y fosfato inorgánico. Pasando a la siguiente fase, o la fase oscura, que recibe su nombre ya que no depende o no necesita de la luz para efectuarse, que es donde se lleva a cabo dentro de los cloroplastos, tanto en el día como en la noche. En esta fase se utilizan hidrógenos liberados y la energía química formada en la fase anteriormente mencionada, es decir, la luminosa, junto con el dióxido de carbono absorbido del medio ambiente,
para formar moléculas grandes de azúcar como glucosa y el almidón. En esta fase de construcción, como decía, en esta fase se da construcción gracias a la energía obtenida y las piezas pequeñas como el carbono obtenido del dióxido de carbono y el hidrógeno se forman grandes moléculas. Pasando al proceso de fijación del CO2, se nos dice que es la conversión de carbono inorgánico en compuestos orgánicos realizados por los organismos vivos. El ejemplo más importante de fijación de carbono tiene lugar en la fotosíntesis durante la fase oscura, aunque la quimiosintesis es otra forma de fijación de carbono que ocurre en ausencia de luz. Los organismos que crecen fijando de carbono se denominan autótrofos. Ahora, hablando de la formación de carbohidratos, se nos dice que las plantas son únicas ya que tienen la capacidad de sintetizar carbohidratos a partir del dióxido de carbono y el agua en presencia de clorofila de las plantas verdes y energía solar mediante el proceso de la fotosíntesis. Es decir, son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno sintetizados por las plantas. Pasando a las plantas C4, se nos dice que son plantas que crecen en condiciones de alta temperatura y luminosidad y con humedad suficiente. Tienen un mayor de eficiencia fotosintéticas en condiciones de humedad o sequía moderada y elevada temperatura. En unos ejemplos de plantas C4 serían los que se mencionan aquí, como son el maíz, la caña de azúcar, remolacha azucarera y los cereales. Pasando a las plantas CAM, son aquellas plantas que tienen la capacidad de adaptar su metabolismo a esta vía, cuando crecen en alta luminosidad, alta temperatura y condiciones de estrés por sequía extrema. Ejemplos de estas son el aloe vera, cactus y la piña tropical. Pasando a un concepto clave para tener claro también, es la fotoinhibición, que es la reducción de la velocidad de la fotosíntesis debido a la alta intensidad de la luz cuando la energía luminosa excede el punto de saturación. En pocas palabras, la fotoinhibición, es decir, es el exceso de radiación que afecta el proceso de la fotosíntesis. Aquí mostramos referencias que tomamos para llevar a cabo esta presentación. Y por último, me queda darle las gracias por estar presentes y observar y escuchar nuestra presentación.